3 generaciones. Una misma profesión. Arquitecto. Un solo objetivo. @arquitectos online. Hoy, en @arquitectos online, desafío en la arquitectura para las ciudades costeras. Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Donde quiera que vayas, se convierte de alguna forma en ti. Anita Desai. Yo soy Verónica Zambrano. Yolanda García. Su servidor, Antonio Enríquez. Agradecemos la presencia de todos ustedes, nuestros seguidores, amigos y colegas de @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital realizado por la iniciativa privada e inversión independiente, ajena a cualquier partido político, asociación, religión, filosofía, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hoy, en @arquitectos online, abordaremos el tema Desafío en la arquitectura para las ciudades costeras. Excelente, excelente. Déjenme les presento a nuestro jefe de información, que es el que nos apoya en recabar toda esta información. Es el arquitecto Froilán Moscosa, que nos saluda desde el sur de Tamaulipas. Arquitecto, ¿cómo está? Buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan y nos siguen. Y buenas noches a los invitados. Gracias. Y bueno, pues nuestro primer invitado es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la especialidad de Infraestructura para la Salud. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, SMAES, donde inició sus estudios sobre inteligencia artificial, IA, como política pública. Fue secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECARM, impulsando la puesta en marcha del Acuerdo del Reconocimiento Mutuo del Ejercicio de la Arquitectura entre Canadá, Estados Unidos y México, en el marco del entonces Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TEMCAN, o ahora el TEMEC.
En la Unión Internacional de Arquitectos, en la UIA, como director del programa de trabajo de Arquitectura para Todos, desarrolló una política gremial para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad como derecho humano. Asimismo, en la Unión Internacional de Arquitectos, fue coordinador general de las actividades de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de Cancún, México, el COP16, estableciendo un posicionamiento hacia los organismos multilaterales sobre el impacto y trascendencia del ejercicio de la arquitectura, el urbanismo y el ordenamiento territorial. Actualmente es el coordinador ejecutivo del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura, conocido como el COMPIAR, comité que tiene por el objetivo regular el ejercicio profesional de los arquitectos mexicanos en el extranjero y de los arquitectos extranjeros en México. Es miembro de la Sociedad Mundial del Futuro, y como prospectivista es director general del Centro de Investigación y Desarrollos de Futuros, colaborando por más de 30 años en el consenso y establecimiento de políticas públicas, programas y proyectos de alto impacto y largo alcance. Él es Luis Enrique López Cardiel. Arquitecto, bienvenido a @arquitectos online nuevamente. Muchas gracias, Vero, muy amable. Muchas gracias por invitarme nuevamente y extrañando a Carlitos Martínez, pero hoy recuperando a Toño Enríquez junto con Loami, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí. Bueno, pues ahora vamos a tener una charla diferente, la verdad, muy diferente. Y nuestro siguiente invitado es arquitecto, licenciado en Administración de Empresas y maestro en Administración de la Construcción por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trabajo profesional se desarrolla en la administración pública como en la privada. Actualmente se desempeña como director técnico en la empresa Forma y coordina la comunidad de arquitectos Arquibox. Ha escrito y participado editorialmente en diferentes revistas. Recientemente publicó el libro Servicios Profesionales, catedrático de diferentes universidades de la ciudad y en otras ciudades. Nuestro invitado se encuentra en la ciudad de Veracruz. Dentro de la actividad gremial, ha sido vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, presidente del comité organizador del primer Festival de Arquitectura de la Ciudad de México, secretario general de la Asociación Mexicana de Arquitectos al Servicio de la Industria Petrolera, así como subsecretario general de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECARM. Actualmente es presidente del Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz. Él es Avelino Gavito Sosa. Arquitecto, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenido a @arquitectos online. Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, con mis anfitriones, con Loani, con Antonio, con Froilán y por supuesto, muy, muy sensible a estar compartiendo el micrófono con mi viejo amigo Luis Enrique López Cardiel. Nos conocemos desde que éramos muy jóvenes. Wow. Sí, Ya no diga qué edad, aquí mejor. no, jamás voy a decir eso por respeto a él. Pero tenemos muchos años, hemos compartido mucho el caminar, sobre todo el caminar gremial, en federación, en el CAMSAM, en el SMAIS, en el que él fue presidente. Es un placer, Luis Enrique, compartir el micrófono contigo. Y Verónica, como siempre, agradecido contigo y a tus órdenes. Pues dicen que en el mar la vida es más sabrosa y que en el mar se quiere mucho más. ¿Será cierto? Cuéntenos a usted que nos está viendo, nuestros seguidores y amigos, cuéntenos sus experiencias en el chat o en nuestras redes sociales. ¿Vive en una ciudad costera? ¿Qué hay de bueno en esa ciudad? ¿O qué hay que mejorar? Queremos saber tu opinión. Y síguenos, no te quites de aquí. Loa, introdúcenos en el tema, por favor.
En que si se quiere más bonito en el mar o que Pues yo creo en las que sí. experiencias. Digo, porque esas experiencias sí traigo, pero lástima sí, que no me muchas, tocó hablar muchas, de ya ese sé. tema. Pero bueno, me tocó hablar de la Secretaría del Medio Ambiente. Ay, no te digo. Bueno, no, pues para introducirlos en el tema que me compete esta noche, dice, según la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que bueno, que es muy vasto el territorio mexicano y todos lo sabemos, que es preciosísimo y bueno, las ciudades costeras mucho más. La verdad es que a mí me encanta ir a las costas. Pero bueno, pues vemos que el territorio mexicano tiene varias ciudades, entonces que ocupa el sitio 14 entre los países más extensos del planeta y tiene en su mapa, muestra una superficie oceánica correspondiente al 65% y la superficie terrestre al 35%, que esto es similar a la proporción que tenemos también en la superficie del planeta. Tenemos dos regiones marinas que custodian la tierra firme, que esta es la del Pacífico mexicano, incluidos los dos golfos de California y Tehuantepec, y la del Atlántico con el Golfo de México y el Mar Caribe. Las cifras del océano, mares, costas e islas que aportan la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad son contundentes. De las 32 entidades federativas, 14 cuentan con total 11.122 kilómetros de longitud de costa sin considerar el territorio insular. Los estados costeros poseen en total 7.828 kilómetros de océano Pacífico y Golfo de California, y las entidades del Golfo de México y el Mar Caribe comparten 3.294 kilómetros de costa, según el INEGI, actualizado al año 2000. Estos suman 263 municipios costeros, que de ellos 150 son con frente al mar y 113 de estos son con influencia costera. Del litoral continental, 68% están sobre costas e islas del Océano Pacífico y Golfo de California, y el 32% están sobre costas, islas y cayos del Golfo de México y del Mar Caribe. Varios de estos municipios y estados pues son susceptibles a ciclones, a depresiones tropicales, a huracanes, a huracanes fuertes e intensos, ¿verdad? Y pues según la CONAGUA nos reporta que en el año 2023 el número de ciclones con nombre fue de 17, superior al promedio que es de 15 en el periodo de 1991 y 2020. O sea, digo, sí fue un aumento muy, muy considerable. Y total de ciclones tropicales fue de 20, depresiones tropicales 3 y tormentas tropicales 7 y de huracanes 10. Ahora vamos a continuar con el Arqui Antonio, que nos adentre todavía un poquito más ahí en el tema y que nos cuente los antecedentes de ciudades costeras aquí. Gracias, Loa, muy amable. Antes de adentrar en el tema de las ciudades costeras, yo quisiera hacer un reconocimiento. Esta semana falleció el capitán de fragata Manuel González Lisiaga, quien definió en una negociación como primer cartógrafo de México lo que se llama la Zona Marítima Económica Exclusiva de México. Escribió el compendio de Ideografía 1 y 2, que hoy se usan como cartografías marítimas y de navegación con sextante. Realizó las cartas de navegación de todas las costas mexicanas. Falleció en la ciudad de Guanajuato y llegó a un poquito más de 90 años. Me permito ahora comentar que en el mes de marzo de este año 2024 se llevó a cabo el Congreso Internacional denominado Ciudad Costera, y teniendo por sede la ciudad de Veracruz, que como ustedes saben, se integra en un solo cuerpo con el puerto del mismo nombre, todo ello en la franja intermedia del litoral nacional que da frente al Golfo de México. Esa prolongación, principio y fin del Océano Atlántico, según las trayectorias que se deseen trazar, y que una vez, hace 532 años, en 1492, fueron cruzadas por Cristóbal Colón,
por sus marinos y por sus carabelas, partiendo el 3 de agosto desde otro puerto y otra ciudad, el de Palos de la Frontera en España, haciendo acto y momento de lo que se ha dado por definir como el descubrimiento, con fecha 12 de octubre, evento trascendental de contacto e interconexión para vincular por siempre dos continentes y dos mundos. Teniendo conciencia de que existen problemáticas comunes entre aquellas ciudades que comparten la condición de encontrarse de frente a mar, el Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz, Asociación Civil, convocó coordinadamente con otras instituciones públicas y privadas a profesionistas, académicos, empresarios, investigadores, desarrolladores, estudiantes, prestadores de servicios y a diversos organismos de la sociedad para que juntos y en forma organizada exploraran las diversas alternativas para proponer acciones que conduzcan a obtener mejores condiciones de vida para sus habitantes. Haciendo eco de las palabras de la ponente magistral de este Congreso Internacional, ella Premio Nacional de Arquitectura y colaboradora de la importante declaratoria resultante del evento, la arquitecta Sarah Toppelson Friedman de Greenberg, literalmente expongo. Las ciudades costeras a nivel mundial representan históricamente los puntos de conexión y enlazamiento de las diversas civilizaciones, culturas y sus legados. Han sido los sitios clave para la mezcla de sangre, las ideologías, las religiones y el control del poder, distinguiéndose por una impresionante tenacidad hacia la sobrevivencia. Nos menciona a la vez la arquitecta Toppelson que dichas ciudades concentran también la memoria colectiva de eras, de épocas y de etapas, acumulando celosamente las consecuencias de sus hechos históricos, de invasiones, victorias, derrotas, alegrías, innovaciones y calamidades. Resalta también la ponente magistral que algunas de estas ciudades costeras han ido perdiendo parte de su espíritu y de su alma. Han ido desapareciendo paulatinamente la esencia de su identidad y haciendo evidente los impactos negativos que el cambio climático genera sobre sus habitantes y sobre su hábitat. Agradecemos a nuestros invitados se sirvan a ahondar sobre lo sucedido en el Congreso Internacional Ciudad Costera. Bienvenidos. Así es, así es. Bueno, y surge esta pregunta. ¿Por qué realizar un congreso sobre ciudades costeras? Bueno, ¿por qué un congreso? Fíjate que teníamos el objetivo de hacer un congreso internacional aquí en Veracruz. Nos habíamos fijado ese objetivo y viene el Otis a la ciudad de Acapulco y nos da el elemento que necesitábamos para hablar. Yo les he dicho, aquí no es buscar responsables, ni echar culpas o buscar qué desgracia, ¿no? Es como arquitectos reflexionar. ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué sucede esto? ¿Los arquitectos estamos preparados o no nos hemos preparado? ¿Sí? Hemos seguido haciendo las cosas de la misma manera cuando el clima ya no es el mismo. Entonces, bueno, ¿por qué hacer un congreso? Ahí está el objetivo. Vamos a plantearnos, ahí están las preguntas. ¿Qué sucede? Si me permites, quiero aquí presentar este fue el día de la inauguración. El arquitecto Luis Enrique López Cardiel fue el relator general del Congreso. Ahorita mostraré, generamos un documento
que Antonio acaba de leer, la participación de la arquitecta Sara Toppelson. Este es en el teatro principal de la ciudad de Veracruz, que afortunadamente lo llenamos. Y este es el documento que generamos como resultado de 22 ponentes invitados, 22 ponentes de todo el país. Esto es una lista de los ponentes que tuvimos. Sí, por supuesto, la arquitecta Sara Toppelson, Felipe Leal, en fin, gente de un nivel de primera. Alfred Vidaurri, él es un arquitecto muy preocupado por ciudades costeras, él vive en Texas, nos habló de la experiencia y su quehacer arquitectónico allá en Texas y algunas propuestas de cómo resolver esto. Entonces, este es el listado, son 22 ponentes durante 3 días que tuvimos. La clausura fue sensacional en la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿no? Con un sol de 50 grados, pero todos muy divertidos. Y bueno, este es el programa general. Si le pones la siguiente. Bueno, aquí tenemos el esquema general que nosotros nos planteamos. Un congreso, tenemos los invitados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, como decía este es el país gráficamente. ¿Cuánta costa tenemos? Sensacional. Turísticos de todas las calidades, de todos los niveles, de todas las características diferentes en el país, ¿no? Tenemos hermosas playas en Oaxaca, la Riviera Maya, la Baja California, Veracruz, por supuesto, características turísticas, características de cabotaje, ¿no? Puertos fundamentales en el país, como Altamira, ¿no? Ciudad Madero, Tampico, Altamira, Veracruz, por supuesto, en Michoacán. Entonces, con diferentes características, digo yo, y vamos a conocer cada una de esas características. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la situación de normativa? Porque ese es el objetivo final. Esto se llama un desafío, es un análisis, pero la cuestión es buscar opciones. Dentro de esas opciones son la normativa. Buscar que los gobiernos estatales, buscar que las autoridades locales nos pongamos a trabajar los arquitectos para participar en una revisión, en una adecuación de toda la normativa. ¿Qué pasa con la normativa? Decía hace un momento, construíamos de una manera, seguimos haciéndolo así, pero no estamos tomando en cuenta un factor fundamental que se creía que no iba a llegar, que nuestra generación no lo iba a ver. Pues ya lo estamos viendo, lo estamos padeciendo, ¿sí? El cambio climático. Y el cambio climático ya no es una promesa ni una amenaza, ni un diagnóstico de los ambientalistas. Allí está. Un huracán de 350 kilómetros por hora no había en México. Entonces, tenemos Acapulco como ejemplo. Debemos de tomarlo como una reflexión. Decía yo, no busquemos quién tiene la culpa o por qué sucedió
pongámonos a trabajar, seamos propositivos, revisemos qué estamos haciendo los arquitectos. Porque no nada más viene un huracán, viene cambio climático, viene el subir los niveles de los océanos. ¿Sí? Estamos haciendo algo. Tenemos las ciudades costeras una diferente problemática con las ciudades del interior del país. Y hablo del país, pero esto va a nivel internacional, ¿no? Ahí está el grave problema de Venecia, ¿no? Se me ocurre ahorita el huracán Katrina en Nueva Orleans, y así se pueden buscar muchos ejemplos. Entonces, pero regreso al país. Tenemos una problemática diferente que las ciudades del interior. Tenemos temblores muy fuertes. Tenemos del lado del Pacífico, también del lado del Golfo. Nos tiembla acá en Veracruz, por ejemplo. Los huracanes que decían, los huracanes con dos componentes fundamentales, ¿no? El viento, las ráfagas de viento, la velocidad del viento y la cantidad de agua que cae. Las lluvias están siendo más intensas. ¿Por qué? Pues porque el calentamiento global genera mayor evaporación y esa agua tiene que bajar. Tormentas chiquitas, grandotas, tormentas tropicales. Estamos esperando, por ejemplo, ahorita en el Golfo, una tormenta, y tormentas que no nada más llegan a la costa, sino que a veces un poco más adentro. Entonces, hay algún valor ya que también debiera de tomarse en cuenta. El salitre, por ejemplo, en las ciudades costeras, ¿no? Nosotros en Veracruz somos la ciudad costera con más salitre, solo después de Londres, que es la ciudad con más cantidad de salitre. Entonces, tenemos que aprender también a hacer construcciones resistentes al salitre. Pero, en fin, ahí puedo seguir y la respuesta Sí, es, pero... ¿por qué un congreso? Sí, no, está muy bien dicho y sobre todo, no solamente esta cuestión climática, sino también esta cuestión sociocultural que se viven dentro de las ciudades costeras y muchas condicionantes que el arquitecto Luis Enrique López Cardiel va a tener a bien comentarnos. ¿Qué fueron estas condicionantes que tienen aparte de todas estas que estamos comentando, arquitecto? Bueno, Vero, creo que Avelino dio como una pintada muy general de las razones por qué abordar como tema un congreso de carácter internacional. Obviamente, si me ayudas, Avelino, a presentar algunas imágenes, ahí lo vamos comentando un poco. El tema de las ciudades costeras es un tema, yo diría, muy antiguo, pero muy olvidado, sobre todo en políticas públicas relacionadas a nuestro quehacer, a la arquitectura, al desarrollo urbano y una parte muy importante que es el ordenamiento territorial. De manera muy general, y valdría la pena recordar un poco, vamos a ver algunas imágenes muy rápidas sobre lo que representan las ciudades costeras. Y aquí ustedes están viendo un mapa muy intuitivo en algún momento de lo que era el mundo. Y el mundo se viene desarrollando en torno a su conocimiento, en torno a su certeza, a través de los descubrimientos de las tierras, del concepto que en Europa se utilizaba como el concepto del horizonte, del más allá. Y el más allá siempre fueron las costas que se iban descubriendo con esos pequeños avances
de conocimiento de territorios, se fue desarrollando un poco más la claridad de lo que era nuestro mundo. Y obviamente Antonio lo comentaba, particularmente con la llegada de Colón al Caribe y después con Cortés al continente, pues obviamente prácticamente recordaremos que tanto Veracruz como Acapulco, yo diría que son nuestros dos puertos más emblemáticos, no solamente de carácter histórico, también económicos. Pero si pasamos a la siguiente imagen, nos vamos a dar cuenta cómo la evolución de estos sitios, que son los eslabones de las culturas, obviamente tenían una razón específica, que era el descubrimiento y sobre todo los asuntos relacionados no más allá de los muertos, sino más allá del territorio, más allá de nuestro horizonte. Y los barcos siempre fueron el transporte por excelencia, con lo que podría decirse que hoy son las naves espaciales. Pero vamos a la siguiente. Imagínense que estos barcos fueron encontrando sitios donde se alojaron las personas y sentaron pie de casa, y potencialmente esos sitios, no solamente los que conocemos nosotros en América, y podemos hablar de Boston, podemos hablar de Nueva Orleans, podemos hablar de obviamente Veracruz, Cartagena, Río de Janeiro, todos los puertos marítimos que hoy son grandes ciudades, iniciaron con esta imagen que ahorita tenemos aquí en la pantalla. Es una imagen que se relaciona con la creación de nuevas culturas. Si bien hay culturas que vienen de allá y hay culturas que reciben, en la fusión de estos dos elementos, de estos dos civilizaciones, a grosso modo, se conforman con nuevas culturas. Pasemos a la siguiente rápidamente, porque es muy importante definir que estos sitios tuvieron una gran riqueza, se desarrollaron en términos del comercio, generaron oportunidades tan amplias en términos del comercio intercontinental, que la riqueza los llevaba a desarrollar actividades polarizantes, como es el placer. Y ustedes recordarán que casi en todos, no casi en todos los puertos del mundo existen estos carnavales. Los carnavales son el resultado de esta riqueza, de estas culturas, de estas nuevas poblaciones, de la mezcla tanto de los que llegaban como de los que ya estaban ahí. Y estos carnavales hoy por hoy siguen siendo, digamos, el cenit del placer de la riqueza. Vamos a pasar a la siguiente. Esta riqueza también viene con otro elemento, que es este carácter de vulnerabilidad. Si bien recordemos que las ciudades de manera general existen vulnerabilidades a diversos fenómenos naturales, el mar per se es un elemento, nosotros le denominamos como es un portador de futuros catastróficos, es un elemento que no tiene palabra de honor, es tan masivo el concepto del mar que en dado momento, al igual que el placer de su belleza, el placer de observarlo, también tiene la angustia y el sufrimiento de lo que va a desencadenar en algún momento. Pasemos a la siguiente imagen. Recordemos que entonces tenemos en las ciudades en las ciudades costeras, dos elementos, que es lo placentero y lo sufrido, y eso también tenemos, pero hay un elemento en medio que es la riqueza, y esta riqueza se mueve por el concepto del puerto comercial. También recordemos que hay puertos que tienen un carácter más militar a veces,
hay otros puertos que tienen un carácter más turístico, pero en el común del denominador es el comercio y el comercio tiene elementos que son muy importantes porque aquí, como ustedes lo ven, el comercio es la base de estas nuevas ciudades. Y si pasamos a la siguiente imagen, recordemos cómo la gran diferencia de las ciudades pequeñas a las ciudades antiguas, poco a poco van modificándose y aquí tenemos un panorama de algunas de las grandes ciudades que tienen puerto, que tienen una gran riqueza en términos no solamente del comercio, sino de ahí se desprende la parte de la innovación, de la parte de la tecnología, no solamente la cultura que ya venía gestándose, sino su potencial portador de futuros hacia nuevos desarrollos económicos de carácter prácticamente regional. Así que si nos vamos a la siguiente imagen, también pensemos que las ciudades tienen una morfología muy similar a esta, son ciudades que tienen un gran centro que irradia y genera circuitos circundantes y que estas manchas urbanas son las manchas urbanas tradicionales. Pasemos a la siguiente. Y cuando estas manchas urbanas las cortamos de cuajo, es decir, las partimos a la mitad y esa partida a la mitad, esa ranura, que es la costa del mar, entonces estas ciudades se convierten en medias ciudades. Por lo tanto, la diferencia de una ciudad dentro del territorio con una ciudad costera es abismal. Tiene una cantidad de elementos que, como los mencionó Avelino, algunos de ellos son de carácter climático en términos de medio ambiente, ya sea por el calor, por el sol, la flora, es decir, una cantidad de elementos que nos llevan a pensar que estas ciudades deben de tener particularidades en términos de política pública. Y hasta el momento, lo que diagnosticamos de manera muy general en el Congreso es que no existen políticas públicas para las ciudades costeras. Siempre se vienen manejando al igual que las ciudades comunes. Y creo que esta es una gran aportación. Vamos a pasar a la siguiente para ir cerrando este pedacito y poder entrar un poco más a la parte del diálogo. Estas ciudades costeras en general parten de haber sido grandes puertos de carácter comercial o militar o turístico y en ellos, si nosotros revisamos también la imagen que nos compartió Avelino, la mitad de la población de México prácticamente depende de una o de otra manera del concepto de la ciudad costera, independientemente de que yo estimo que el 50% de las ciudades en México son ciudades costeras y por tal tienen una gran diferencia con las ciudades internas dentro de los continentes. Y pasemos a la última imagen un poco ya para ir desarrollando. Lo que establecimos en este congreso fue definir una visión, un horizonte hacia el futuro de las ciudades costeras y no solamente las de México, sino desde el punto de vista de establecer una idea de muy largo plazo hacia donde tendríamos que dirigirnos. Este es un poco lo que preparé y me parece que ya estaríamos en posibilidades de empezar un poco más el diálogo para que luego aterricemos con el resultado de este congreso y que me imagino que Avelino lo va a exponer con mucha claridad. Así que por mi parte, este sería el adelanto de lo que es la diferencia entre una ciudad normal y una ciudad costera. Creo que grandes diferencias, importantísimas y sobre todo que los tengamos en una definición desde el punto de vista de política pública, que no existe la separación de esto al otro.
Muchas gracias, Vero. No, y fíjese, aquí nosotros también lo platicábamos porque platicamos desde esta ciudad costera contra también que existe en nuestro México lo que son las zonas rurales. O sea, cuando estuvimos en una revisión con el 11 en la clasificación de inmuebles, estaban todos, pero muy inclinados a lo que fueran todos inmuebles urbanos, pero las cuestiones rurales no. Cuando el arquitecto Avelino me hace este comentario, le digo, wow. Y luego, con pláticas con Loanmi, que Loanmi también vive mucho Veracruz, ella decía, no, es que no puede ser el bochorno, ¿verdad, Loa? ¿Qué es lo que nos comentabas? Sí, digo, se han visto muchas cosas. Yo creo que aparte del bochorno, creo que sí hay muchos retos que tienen los arquitectos de allá y que creo que todos los arquitectos pudiéramos tener, hasta yo si me voy allá a construir, porque creo que a la hora de diseñar y de construir, de proyectar, son muchos los elementos que deberíamos de tomar en cuenta. O sea, a diferencia de aquí, creo que son demasiados, o sea, como lo son desde dirigir el agua, de retenerla, de cómo la distribuyes, de que, oye, la cimentación, qué materiales voy a usar, eh, la protección de riesgos contra todos los ciclones que Los pueden llegar a nortes, haber. Los los nortes, nortes, totalmente, el ruidazo que hace igual y que allá con espanta. Froilán. Sí, Sí. exactamente, digo, las ráfagas ahí de viento también es algo que se tiene que considerar, pero yo platicaba también en el podcast pasado, creo que ya en la charla final, decía, ¿cómo podemos hacerle para garantizar una vida duradera de las edificaciones? Porque a lo que yo veo mucho ahí en el puerto es de que toman las edificaciones y no sé, digo, igual y lo hablo muy a la ligera, pero como si fueran muy desechables, o sea, tienen muy poco tiempo de vida. O sea, se utilizan, es un hotel, está en su auge y pasan, no sé, 15 años y están en abandono. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pudieran hacer? O me imagino también que es por el mantenimiento que llevan las edificaciones, como dice, también el salitre tiene mucho que ver, pero me toca ver que muchas de las edificaciones están utilizadas como basureros, muchas de ellas abandonadas, o sea, digo, ahí en temas de urbanismo también, ¿cómo se le pudiera hacer para que no solamente la costa sea lo que llama la atención, ¿verdad? Sino que también el centro de la ciudad tenga más visibilidad, las viviendas en zonas aledañas también tengan más visibilidad, o sea, eso y darle mayor durabilidad a las edificaciones que están ahí en la costa, que siento que son de las que más se abandonan. Esa No, y sería mi aparte, pregunta. tomar en cuenta, disculpa que te interrumpa, pero tomar en cuenta también lo hemos platicado aquí, lo que es la migración. O sea, porque son zonas que reciben y exportan, o sea, tienen una dinámica comercial diferente a las de las ciudades. Una sociología, un ambiente sociocultural diferente al de la ciudad normal y que no se había tomado en cuenta. Digo, yo los felicito por esta iniciativa. La verdad, cuando me lo comentaron, dije, no, tenemos que hacerlo esto más grande, porque yo lo había vivido acá en Coahuila, lo que es el trabajo con las zonas fronterizas. Porque sí, los presidentes de las zonas fronterizas hacen bienales de zonas fronterizas. Nuestro gobernador trabajamos mucho con Austin, Houston y todas las ciudades hermanas. Trabajamos eso porque somos ciudades, o sea, estados que tienen ciudades fronterizas, pero cuando me lo comentan es realmente algo que se tiene que estar trabajando y no tiene que pasar un notice para trabajar en eso, Y ¿no? aparte hay que hacer, o sea, perdón que interrumpa, pero creo que es una chamba de todos, como en todas las cosas, ¿verdad? Es un trabajo que todos tenemos que participar en conjunto, pero el tema ahí también de cómo funciona la economía allá a cómo funciona aquí es otra cosa totalmente diferente. O sea, digo, porque aquí tenemos
aquí al lado de Estados Unidos, ¿no? Digo, pero ¿cómo funciona allá? Yo lo que estaba viendo, digo, pues es que, no sé, la idea sí que se le viene uno primero de que no, pues ¿por qué no llega la industria allá? Pues ¿por qué no ponen unas plantas allá, verdad? Entonces dices, bueno, no, pues por normas no llegan allá, porque también la facilidad o los fletes que tienen de instalar, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, una planta allá, pues también, digo, estudios de mercado ven que no es tal vez tan factible. Entonces digo, ¿cómo hacer que la ciudad o las ciudades costeras tengan una mejor economía? ¿Sí? ¿Cómo potencializarlas y que no sea solamente de turismo? Porque yo lo digo aquí por experiencia, porque mi esposo es de Veracruz, eh, pero yo creo que de sus amigos, y honestamente lo digo, de el 90% de sus amigos de allá viven aquí, Saltillo, Monterrey, porque la economía allá no les dio, ¿verdad? O sea, digo, ya que son egresados, no les dio para más. Entonces, ¿qué es eso? Digo, ¿cómo retienes a tu gente? Pues para que ejerza, ¿verdad? Y que no solamente sean marinos, que no solamente estén en temas de turismo. Sí, o migrantes. Bueno, de los retos que tenemos como arquitectos. Ya le salieron muchos aquí, ya. Díganos toda la lista. A ver, ¿cuál fue la lista que salió de esto? A ver, nada más ahorita, comentándole a Luan, no conozco muy bien Altamira, pero puedo decir que Altamira es de los 3 puertos más importantes, Froilán, del país, ¿no? Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, ¿no? Sí, Y, efectivamente. ¿no? Es un puerto industrial que se ha formado y es un potencial. Sí, industrial a nivel nacional e internacional. Sí, ok, Así que, sí. Eso lo sacaba por esta apreciación de Luan. Eh, Estos 3 lugares que conozco bien, en la mayoría de las ciudades costeras probablemente diga su fortaleza sean con el turismo. Hay ciudades como estas 3 que acabo de mencionar, que son ciudades que viven, que tienen industria, que tienen características y que recibimos muchos turistas, es adicional. No somos una ciudad que vivamos para el turismo. Tenemos muchísimo turismo. ¿Sí? Si ustedes intentan venir un fin de año, un carnaval, una Semana Santa aquí, es complicadísimo, ¿no? En Veracruz tenemos la fábrica de tubos más importante del mundo y se está en construcción una de las cervecerías, una de las cerveceras también más grandes de América. Sí, este proceso de industrialización al menos en la zona que conozco muy bien, que es Veracruz, puedo decir que esa situación ha, ha, se ha fortalecido. En Veracruz y la zona conurbada tenemos alrededor de 1.200.000 habitantes, que es la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín y otros municipios más pequeños, que se ha hecho una zona metropolitana, somos más o menos 1.200.000 habitantes. Se recibe mucha población del exterior. El puerto que se mostró, el crecimiento del puerto se mostró en el Congreso, participó en el Congreso exponiéndonos la fabricación, la construcción del nuevo puerto, que es aquí mismo en la ciudad, pero en una bahía aledaña. Esta imagen que ustedes tienen
de los barcos entrando casi al centro de la ciudad está desapareciendo, Wow. porque día con día se muda el puerto hacia unos kilómetros más, que sigue siendo el municipio de Veracruz, pero diferente. Estuvieron los chinos, la empresa china que construyó esa ampliación, nos los mostró a detalle, nos platicó los retos, en fin. Entonces, ¿cuáles son de esos retos? Pues bueno, es transformar esta percepción de que en las ciudades costeras no generan esa industria, es precisamente con esa atracción. La industria de la construcción en Veracruz y creo que en muchas ciudades del país son la creación de torres de edificaciones dedicadas a la vivienda, ¿no? Hoteles. En Veracruz tenemos la fortuna de que se está creando muchísimas torres departamentales en todo lo que es la costera. Ustedes siempre oían hablar de Alvarado y que lo mal hablado, que pues para nosotros ir a Alvarado era así como un paseo lejano. Hoy día la zona metropolitana llega a Alvarado ya, ¿no? O sea, Veracruz creció, llegó a Boca del Río y pasó a Boca del Río y ahora está hasta Alvarado. Ya es parte de la zona metropolitana. Afortunadamente, esto trae consigo un buen nivel de vida, un nivel de vida muy, muy aceptable. Por supuesto, los calores, la canícula que le dicen, mucho calor, pero son 2 meses al año y el resto es un clima sensacional. Pero bueno, los retos como arquitectos, es buscar la responsabilidad y el compromiso de los arquitectos a que estas cuestiones que están pasando en edificación, buscar el compromiso de lo que se haga sea de una manera adecuada. Y si no lo hacemos los arquitectos de una manera adecuada, tendremos que buscar que sea de una manera que esté plasmada en leyes, en reglamentos, en la normativa que nos haga a todos los ciudadanos de las ciudades costeras que sea una obligación. Pero si no promovemos esto, ese es el reto, promoverlo, difundirlo, como este programa es difusión y que redescubramos los desafíos que presenta una ciudad costera. Ah, qué bonito, vámonos todos a la playa. Todas las ciudades del centro del país ahorran todo el año para irse de vacaciones a la playa. Vámonos todos a Cancún, a Acapulco, a San Blas, a Los Cabos. Todos. Pues bueno, convirtamos las ciudades costeras en eso, pero con seguridad en edificación. Perdón, Pero Verónica. es que la vida en el mar, la vida es más sabrosa. La vida en el mar es sensacional. La vida en el mar es La sensacional. vida en el mar es más sabrosa. Sí, pero pues tiene muchos retos. Pero bueno, a ver. Muchos retos, Verónica. Continúa. Arquitecto, Luis Enrique. Bueno, creo que ya más o menos los convencimos, Abelino, pero me parece que Toño Enríquez no ha dicho si le parece o no le parece la idea. Pero déjenme comentar 2 temas que son que dentro del marco de esto de que la vida en el mar es más sabrosa. Efectivamente, y hoy que pasó
y que ya tenemos una cierta experiencia de los resultados de Acapulco, de Otis, y viendo que, por ejemplo, también lo que sucedió con el COVID, con la pandemia, yo diría que hay un tema ahí que forma parte de la memoria colectiva que se pierde muy rápido. Entonces, tendríamos que hacer un programa específico, yo siempre le denomino de posicionamiento del tema permanente, hasta que resulten algunas cosas de las que mencionó ahorita Belino. Principalmente el tema consiste en que no aprendemos, o lo que aprendemos se nos olvida, y regresamos a nuestra línea de confort, en donde pues ya sucedió, pero yo creo que ya no va a suceder en un poco tiempo. Y las ciudades costeras, en el documento que hicimos, al final decimos que tienen un grado de vulnerabilidad que le denominamos sine qua non, es decir, son vulnerables desde que nacieron. Su ubicación te da una vulnerabilidad sí o sí. No es un asunto de hacer unas campañas de prevención del riesgo, más bien es un asunto, como dicen, de que vives con el riesgo, y no es lo mismo, Toño, que vivir padrísimo en León o en Guanajuato, donde a lo mejor ahí va a haber un poco de temblor, pero acá todos los días hace un calor del demonio, hay mosquitos, hay una gran cantidad de agua en el ambiente, y hay que todo eso genera un riesgo de enfermedades que, que es continua, es decir, noche, mañana y tarde, como dicen conmigo. Entonces, son ciudades que son vulnerables per se. Entonces, cualquier programa de prevención del riesgo sale sobrando, es decir, no hay programas, es un asunto de vida o muerte el tener continuamente un sistema de reducción a esos riesgos. Y yo creo que esto sería gran parte de los descubrimientos que hemos hecho, y a mí me parece que Avelino, en el documento que hizo, la parte, digamos, más importante, independientemente del posicionamiento, del diagnóstico, de hacer ver que no es lo mismo las políticas de desarrollo urbano de las ciudades que las políticas de desarrollo urbano que no existen de las ciudades costeras. Entonces creo que valdría la pena que revisáramos con mucho más cuidado. Hicimos como la declaración de este Congreso, una declaración muy interesante con 3 visiones específicas sobre las ciudades costeras, basadas en el enfoque hacia el desarrollo sostenible, mirando las ciudades costeras bajo la visión del desarrollo económico, la visión del desarrollo social, la visión del desarrollo cultural y la particular, que es la del medio ambiente. Creo que ahí valdría la pena que pudiéramos hacer una campaña más fuerte, más intensa sobre estas visiones, y sobre como el horizonte mismo, como las ciudades costeras tienen esa raíz natural de ser elementos que van hacia el más allá. Este documento tendría que ir también con ese mismo espíritu, encontrar que el texto nos da un escenario del más allá e irlo desarrollando para ver hasta dónde lo podemos lograr. Así que creo que el momento vale la pena que nos ayudaran a difundirlo, Vero.
Sí, de hecho, sí lo vamos a estarlo trabajando, pero yo sé, porque siempre el arquitecto Antonio toma nota. Siempre toma nota. Y es muy seguro que tengo un pequeño por ahí, muy buen acertado comentario. Arquitecto. Gracias, Verónica. Muy amables. Luis Enrique también me retaba con el comentario al arranque de su última exposición. Ah, Es que el siempre toma tema nota. que se, el tema que se ha mencionado me deja ver esta condición de polaridad entre esos grandes destrozos o grandes riesgos que se tienen en un lado y por otro lado grandes beneficios. Grandes riesgos y grandes destrozos podríamos estar hablando no solamente, porque ya lo mencionaron ustedes, no solamente en el sitio, ahí en la ciudad frente a la playa, sino puede tener repercusiones a kilómetros de distancia. Un ejemplo muy publicitado siempre es lo que le pasa a Monterrey cuando llegan los huracanes allá a la tierra de Froilán Moscoso en Tamaulipas y por ahí se logran colar kilómetros y kilómetros para que después la Sierra Alta allá de Nuevo León reciba por la parte que apunta hacia Coahuila, regresa el agua por el río Santa Catarina y los desbarata completitos en calles, bulevares, pasos elevados, zonas deportivas, se las desaparece totalmente y otra vez volverle a invertir. Obviamente, verlo en el primer plano, enfrente a la playa, cuando alguien vea venir un huracán grado 5, como decían hace un rato, 350 kilómetros por hora, tomen ustedes una viga de madera de 3 por 6 pulgadas, 7 por 15 centímetros por 3 metros de largo. Con esa velocidad es como si lanzaran un palillo, pero a toda la velocidad que puede ser lanzada y va a ser un destrozo gigantesco. Ese simple palillito de viga de madera podría desbaratar un edificio. Contenciones marítimas, conducciones de todos esos flujos hidráulicos, dragados, restitución de playas, rellenos para edificación, estructuras que tienen que ser resueltas para condiciones mucho más estrictas por el viento y por la misma humedad, fachadas y azoteas que tienen que ser vistas como una envolvente que debe ser absolutamente impermeable, áreas abiertas que deben de dar esa facilidad para que el agua y el viento lleguen y se vayan, pero que sigan funcionando. En fin, una serie de características especiales en estas ciudades costeras, que si bien cuando a la playa le toca sufrirlo, también mencionaba Luis Enrique, al Bajío o a sus lugares como Michoacán les significan beneficios porque cae la lluvia, el agua golpea en la Sierra Madre Oriental o en la Sierra Madre Occidental y se convierte en alimentos que otra vez volvemos a exportar a los otros estados para que pueda llegar la comida a todos lados. Pero esa adaptación, esa resiliencia que tienen las ciudades costeras es por demás notoria, de un grado extraordinariamente fuerte. Lugares como los Estados Unidos, principalmente la zona de Florida, tienen una normatividad muy particular en términos de lo que es urbanismo y arquitectura, y valdría la pena tomar esas referencias, que todo ello podría ser muy bien incentivado si pudiéramos hablar de un bono financiero para las ciudades costeras. Creo yo que si el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales desarrollaran algo por ese camino para que todos aquellos que pueden y deben de darle mejores condiciones a la parte urbanística y a la parte
de edificación, a la parte de la arquitectura, para que puedan resistir un huracán grado 5, puedan tener también un beneficio financiero que se lo puede estar revisando la afianzadora que les va a dar esas garantías, pero al mismo tiempo la parte ética, donde van a estar protegiendo al ciudadano, al habitante, al visitante que está siendo protegido de tal manera que ese palillito, que es una viga de madera, no llegue y termine con vidas humanas. Gracias por preguntarme qué opinaba. Ya ve, Arqui. Y fíjese, cuando estábamos haciendo el análisis, estaba yo revisando toda esta información que nos llegó. Efectivamente, nosotros tenemos el detalle de los tornados. En algunas ocasiones, por ejemplo, los tornados nada más llegaban hasta Del Río, que es del otro lado de la ciudad de Acuña. Y actualmente, bueno, no, luego se pasaron para Piedras Negras, o sea, ya brincaron para acá. Ahorita, por ejemplo, cuando hacemos los análisis de protección civil, ya tenemos que tomar en cuenta hasta Monclova. Y en la parte sur de Saltillo, en Derramadero, también ya están apareciendo tornados. El calentamiento global nos está llevando a tener que tomar en cuenta otras condiciones con las que tenemos que estar adaptándonos. Y como todos nuestros panelistas nos decían, la resiliencia es sumamente importante. Nosotros como arquitectos tenemos un reto muy interesante cada vez, porque también vienen nuevos materiales, pero tenemos, luego pasan, ¿no? Me suelen pasar mucho en TikTok, compre este material, es muy bueno, muy barato, pero yo lo invito a que piense si es adaptado para su zona, si puede ser utilizado, o sea, porque si no, nada va a estar haciendo inversiones raras y extrañas. Es muy interesante el tema y claro que sí, yo, como todos nosotros, siempre vamos a estar apoyando para que esto se haga más y más, porque sí, cuando vi el esquema y dije, ay, canijo, o sea, pues no somos España, pero sí tenemos la cuestión de las zonas fronterizas y las costeras, porque para lo demás ya tenemos lo que está hecho. Y se tiene que estar trabajando todavía más porque pues estas ciudades ya no son ciudades solas, ya estamos hablando de ciudades metropolitanas y luego ya somos megalópolis en algunos momentos, entonces ya estamos con esta transformación a todo lo que da. Para concluir, ¿con qué podemos ir concluyendo? Para ir cerrando. Arquitecto Luis Enrique. Sí, pero un poco refiriéndome un poco a lo que comentabas ahorita de estas distancias que impactan. Tuve oportunidad de participar en un foro de futuro sobre los puertos en Cartagena hace unos años. Y ahí me di cuenta de algunas cosas que yo no tenía claridad de lo que sucedía con los puertos. Los puertos tienen dos conceptos muy importantes, uno que se llama Interland y otro que se llama Foreland. Foreland quiere decir el impacto de conectividad que tienes con otros puertos en el mundo. Por ejemplo, Veracruz tiene un puerto, tiene una conexión importantísima, por ejemplo, con el puerto de Mozambique, con el puerto no solamente de los clásicos puertos españoles de Sevilla, de Santander, etcétera. Pero, por ejemplo, Acapulco tiene o tuvo inicialmente en su concepto de Interland, de Foreland, tenía que ver con, por ejemplo, Filipinas, hasta Tokio, por ejemplo, China. Por el otro lado, el concepto de Interland tiene que ver con el impacto que tienes del puerto hacia el dentro de tu zona continental. Y es muy importante porque, por ejemplo, Veracruz tiene una regionalización, digamos, de impacto muy clara, que luego se encima con las que tienen que ver con Tamaulipas,
o se encima con las que tienen que ver con, por ejemplo, con las de Lázaro Cárdenas y así sucesivamente. Entonces tenemos que ver esas dos grandes manchas de cobertura, de impacto, no solamente en el aspecto ambiental, sino recuerden, por ejemplo, Fukushima, cuando fue el tsunami, hubo un impacto masivo en todo lo que es el Pacífico, con grandes elementos en todas las islas, incluso nos llegó hasta nuestro continente. Entonces, hay que verlo con una posibilidad mucho más amplia desde el punto de vista ambiental, económico y por supuesto, desde el punto de vista de riesgos. Así que yo me quedaría con este elemento que las ciudades costeras siempre hay que verlos más allá. Sería mi conclusión ahorita, Vero. Gracias, gracias, Arqui. Arquitecto Avelino. A ver, Avelino. Verónica. Mira, yo iba a comentar algunos puntos para finalizar ahorita con todo lo que escuchaba, pero me da pie, Luis Enrique. Recién participé, me invitaron a un foro de esta relación ciudad-puerto. Yo les digo, a ver, empecé mi presentación diciendo, cuando nosotros decimos, ¿de dónde eres, Avelino? Ah, soy de Veracruz. Ah, del puerto. Ah, no, sí, sí, claro, nací en el Muelle 8. Ahí. Sí, sí, seguramente. Sí, sí, soy del puerto. ¿Sí me entiendes? Sí. Luis Enrique ahorita lo define, pero es así. Esta unión ciudad-puerto no es tan sencilla. No es tan sencilla y supongo que para todo el país, porque tienen dinámicas diferentes, ¿no? Lo que es el puerto con lo que es, y quién depende de quién y quién le debe el favor a quién, ¿no? La ciudad al puerto a la ciudad, y quién tiene que unirse para platicar. Pero bueno, ese es otro tema, es un amplio tema también. Puerto, esta situación, ciudad-puerto, ¿no? Para terminar lo del tema de ciudad costera, yo lo marcaría como uno, la responsabilidad de una política, como decía Antonio, una responsabilidad de una política enfocada a las ciudades costeras. ¿Sí? Una política, ya sea desde nuestros colegios, desde la federación, desde el gobierno estatal, desde el gobierno federal, tenemos que buscar, ¿sí?, que haya una política enfocada a eso. Porque hay comisiones, hay institutos dedicados a diferentes ciudades, pueblos mágicos, ciudades coloniales, montañas, zonas de riesgo. Y no hay nada específicamente sobre ciudades costeras. La siguiente es, decía yo, programas como el tuyo ahorita, Verónica, la de ustedes, amigos, que me invitaron, es la difusión de la complejidad de lo que significa una ciudad costera, con sus deficiencias, con sus gustos, con su maravilla, con todo lo que pueda hacer. ¿Sí? Entonces, es la difusión de la complejidad. Y por último, lo que yo siento que los arquitectos tenemos que tomar es, no podemos seguir construyendo como si no pasara nada. Tenemos el desafío, el compromiso de buscar una normativa
que se adecue al momento actual. Entonces, para mí eso sería la conclusión y lo que me deja a mí de aprendizaje lo que fue el Congreso Internacional de Ciudades Costeras y que ojalá haya la posibilidad de convertirlo en un Congreso Panamericano de Ciudades Costeras. Porque, como bien decía Antonio, tenemos que aprender de todas las ciudades de América Latina. Muchas gracias. Así es, así es. Arquitecto Froilán, bueno, déjenme aprovecho la oportunidad aquí de este espacio para mandarle saludos a la arquitecta Edna Cerón, que nos está viendo desde Pachuca, Hidalgo, y también al arquitecto Fernando García Vega, que nos acompaña desde Tampico, Tamaulipas, ahí cerca del arquitecto Froilán. Arquitecto Froilán, díganos, ¿con qué podemos ir cerrando también? Cuéntenos. Su micro aquí. Sí, gracias por la palabra, Verónica. Sí, yo tenía algunas notas, pero ya prácticamente me la ganaron todos mis colegas invitados, Antonio, Luis Enrique, Avelino, muy bien. Yo me quedo con muy interesante todas sus opiniones. Yo tenía formado un texto, pero lo voy a resumir en pocas palabras, ¿verdad? Ya que me queda poco tiempo, pero te agradezco que me hayas dado la palabra y es un honor conversar con excelentes invitados arquitectos. Yo tengo un resumen, hice un resumen, prácticamente lo voy a hacer más breve. Las primeras etapas de la arquitectura costera en México. La historia de la arquitectura costera mexicana comienza con una combinación de varios estilos de construcción arraigados en la cultura y tradiciones de las civilizaciones indígenas y posteriormente entrelazados con influencia europea, como España y Francia. En las culturas indígenas se pueden ver los estilos de construcción costera mexicana en forma de patrones geométricos y el uso de materiales locales. Se pueden apreciar una afinidad por la naturaleza en las edificaciones mexicanas tropicales en sus diseños. Los mayas veneraban el mar, lo que es evidente en sus diseños frente a las playas. Notablemente en Tulum, ese diseño frente a la playa mexicana es altamente contextual, reflejado en el paisaje, en el clima y los materiales disponibles de la zona. La arquitectura costera mexicana contemporánea, el viaje arquitectónico en México continúa evolucionando con un claro enfoque en la integración de prácticas respetuosas con el medio ambiente y en impulsar su atractivo global. La arquitectura costera mexicana actual es una mezcla de una rica historia, arte y técnicas modernas de construcción, mostrando un panorama diverso y emocionante de estilos y conceptos, demostrando un cambio hacia prácticas sostenibles y de construcción ecológica. Se ha adaptado para incorporar materiales renovables, ventilación natural e integración de fuentes de energía renovable. Los paneles solares, los sistemas de reciclaje de agua, los techos verdes son ahora comunes en este enfoque sostenible. Tienen como objetivo reducir el impacto ambiental y mejorar la longevidad y resistencia de las estructuras. Yo sí quisiera hacer un pequeño panorama de la magnitud e importancia que tiene los efectos del fenómeno físico del cambio climático global. En este caso, influye mucho en los huracanes, en la formación de los huracanes. En ese resumen que yo hice, tenemos que primeramente, antes que nada, dimensionar y el por qué se forman los huracanes, que son, como ya lo dijeron anteriormente mis colegas, es vulnerable todas estas zonas costeras. La formación de los huracanes en los océanos se ve favorecida cuando la temperatura de la capa superficial supera los 26 grados centígrados y aunado a la existencia de una zona de baja presión atmosférica hacia la cual convergen vientos de todas las direcciones. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, un huracán tropical es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de
kilómetros cuadrados y tiene un lugar primordialmente sobre los espacios oceánicos tropicales, en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan a superar los 119 kilómetros por hora. Cubre una extensión de 500 a 900 kilómetros de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 kilómetros. Sin embargo, puede alcanzar aproximadamente 100 kilómetros de diámetro. En la zona conurbada de la ciudad así donde yo vivo, Madero y Altamira, desde el año de 1863 al año de 2017 se han registrado 22 huracanes, 20 tormentas tropicales. Los más fuertes huracanes han sido el Inés, Gladys, categoría 1, el Hilda, mes de septiembre del año de 1955, con categoría 3, con ráfagas de 194 kilómetros por hora. Al amanecer se encontraban más de 10,000 habitantes en la azotea de edificios, Charlie y Gladys, posteriormente, y ahí vinieron la Armada a ayudarnos de Estados Unidos. Se pidió por medio del gobierno de México apoyo a la Armada de Estados Unidos, que vinieron helicópteros. Hay fotografías donde ellos vinieron, donde rescataron muchas personas que estaban varados en los edificios por las inundaciones, donde rebasa el nivel del agua de los ríos. Los problemas de encharcamiento han producido ya grandes daños, como los ocurridos en el año 2007 y 2008 en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, donde esta situación colocó estos lugares como zonas de desastre. Por ello, es importante solucionar los sistemas de alcantarillado o drenaje pluvial, ya que en ocasiones el suelo se encuentra saturado o no tiene la suficiente permeabilidad para absorber el agua. Producen otros factores que favorecen este fenómeno, que es el relieve del terreno, donde se ubican dichas zonas urbanas, pues representan zonas planas, semiplanas, con pendientes de 0 a 2 grados, así como los asentamientos regulares de zonas de infiltración. Y ya por terminar, para que se den una idea de, por ejemplo, hay una estadística de atlas de riesgo del estado de Tamaulipas. Los ríos principales que generan zonas de peligro son los ríos Tamesí, Soto la Marina y Guayalejo. Ese último representa uno de los ríos caudalosos del estado. En caso de un evento extraordinario, se verían afectadas 84 localidades, 1,082 personas y 2,012 viviendas, causando una pérdida monetaria importante de más de 600 millones de pesos. El huracán Katrina, de acuerdo a estadísticas, dejó daños considerables en la ciudad de Nueva Orleans. Ese Katrina, huracán, estaba destinado y iba dirigido, según expertos en meteorología, venía directo al Golfo de México, introducirse en el Golfo de México y entrar en el estado de Tamaulipas. Iba directamente a Tampico. Por X o por fenómenos físicos se dio un vuelto muy considerable, que no es común, de 90 grados, y se dirigió a Nueva Orleans. Ahí en Nueva Orleans, el huracán Katrina, hubo una estadística de 1,833 muertos, 300,000 desplazados y 107,379 casas anejadas. El 80% de la ciudad inundada, según datos, que la culpa no fue únicamente de Katrina, que había un fallo en el sistema de canalización de agua del río Mississippi. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos reportaron y reconoció el fallo de los diques, se rompieron en cadena. Así que es muy importante, como lo comentaban mis colegas, diseñar y mejorar considerando los ecosistemas donde vivimos. Es muy importante el calentamiento global. Así es, arquitecto. Y muy buena su aportación y como siempre muy atinada para concluir. Gracias. Gracias. No, Loa. Pues es que estás muy calladita, como que no te vas a dormir. No estaba dormido, estaba atenta. Ah. A todos atenta.
Bueno, pues yo creo que sí, sí es bien importante ir, bueno, esta información que comentaban del Congreso, porque pues el tiempo pasa bien rápido y creo que a veces pensamos que no nos va a alcanzar el futuro, luego el futuro está a la vuelta y luego, no sé, como veíamos de que mi papá, por ejemplo, que no se imaginaba de que el celular iba a ser como es ahorita, ¿no? Lo decimos, bueno, igual y las casas del futuro, estaba viendo unos escritos y algunas publicaciones de que vienen las casas del futuro, ¿no? Que dice que son pues más sustentables y todo eso, y están construidas las propuestas, ¿verdad? Que son en el mar, digo, bueno, pues yo creo que sustentables, híjole, bueno, hay que ver, ¿no? Entonces, digo, si ahorita a veces carecemos de políticas que regulen lo actual, luego vienen presentándose edificaciones, nuevas propuestas y nos van alcanzando. Entonces digo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que hacer las cosas ya y hay que ir actualizándonos y pues tratar de participar en todo eso. Yo creo que es bien bonito adentrarnos en esos temas y más como arquitectos, ¿verdad? Tratar de participar y no solamente en lo que nos compete de nuestra ciudad, sino también de nuestro país. Me gustó mucho lo que dijo el arqui Luis Enrique, que hay que ver a las ciudades costeras como lo que son, como desde que nacieron, con la vulnerabilidad que tienen, apreciarlas desde ese punto, ¿no? Y me encantó, digo, porque en realidad eso es, a veces quisiéramos pedirles o decir, ay, quisiera que fuera mucho más industrializada, pero luego digo, ay, ¿qué voy a hacer si llego yo al aeropuerto y ya no veo que cuando aterrizo el montón de vegetación, ¿dónde está la vegetación? Ya no va a ser también la esencia del lugar, ¿no? Digo, qué bonito también que se mantenga esa esencia, ese bochorno, como dice el Arqui Luis, el montón de zancuditos, ¿verdad? Digo, todo eso es parte de lo bonito de los lugares. Y bueno, pues digo, hablando ahora específicamente, hay muchos lugares de costa que están hermosos, pero pues me ha tocado estar más en contacto con Veracruz y me encanta la playa de Veracruz. A veces creo que no se vive o no la disfrutan igual que en algunas otras playas del país, porque igual la arenita no es tan clarita, pero digo, es hermoso y todo México es hermoso y todo México se disfruta y creo que pues también, tanto como se disfrutan sus playas, tenemos que disfrutar y apreciar su arquitectura porque pues son nuestros principios, ¿no? Y de ahí venimos y ese es el camino para lo que se va a hacer a futuro y las mejoras que se pueden proyectar. Y con eso cierro yo. Muchas Gracias, gracias. gracias, Loa. Gracias. Arquitecto Antonio, para concluir también. Pero creo que yo adelanté mis conclusiones hace un rato, ya no Ah, quiero bueno, abusar del micrófono. Gracias a bueno. todos, muy amable. Muy Perfectísimo, contento. perfectísimo. Bueno, efectivamente el alcantarillado tiene mucho que ver. Es una de las cosas que yo estoy viendo, pero me suena mucho también que no hay que dejarlo todo a los gobiernos, porque podemos estar haciendo una política pública aprovechando para generar fondos, para generar intervenciones de manera muy particular, pero también se necesita mucho la participación ciudadana. La apropiación de la ciudad es sumamente importante. Amar el terruño, créanme que es importante. Y bueno, si usted piensa construir, ya sabe lo que siempre les decimos, ¿verdad? Pues contrate un arquitecto. O sea, ¿para qué se está arriesgando? Le va a salir más barato que estar haciendo prueba y error, prueba y error. Y, eso es y si es colegiado, pues mucho mejor. Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Facebook para recibir las notificaciones. Síganos en Spotify, iVoox, TikTok. Ya estamos en TikTok. Esto fue @arquitectos online. El mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de nosotros, con nuestros invitados, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida.
Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye. Un gran gusto. Buenas noches. 3 generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, debatido, opinado e interactuado sobre la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Sumemos más voces. Sigamos trabajando por la comunidad. @Arquitectos Online. iBooks, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Muchas gracias.